Hola, bienvenidos a este espacio de podcast Conexión 7D. Este trimestre iniciamos el día de hoy con el estudio del libro Éxodo a través del folleto inverso para universitarios. Estamos muy contentos de abordar este tema y pues nada, yo soy Natalia. Yo soy Salma y quiero que nos acompañen a ver esta travesía del pueblo de Israel desde su salida de Egipto hasta la tierra prometida. Bueno, Nata, vamos a hacer como un recuento histórico sobre un pueblo que experimentó a Dios en acción y un Dios que su deseo más ferviente era tener al pueblo en su presencia. Y en esta primera semana empezamos con un tema introductorio que es el crecimiento, una bendición y una maldición. Y vamos a abordar precisamente esta idea del crecimiento del pueblo de Israel. Vamos a detenernos precisamente en esta idea que va a ser muy fuerte y es que el pueblo se fue multiplicando. Pero antes de adentrarme en esa idea, quiero que nos situemos también en el contexto histórico que estaba atravesando el pueblo. Si bien hay diferentes eruditos bíblicos y por ende diferentes teorías de en qué momento se vivió la estadía del pueblo hebreo en Egipto, el comentario bíblico opta más por creer que fue alrededor del siglo XV antes de Cristo. En ese momento, el, el, el gobierno de Egipto estaba a cargo de la dinastía de los Ixos. Los Ixos, ¿quiénes eran? Resulta que eran unos asiáticos y por ende tenían, al ser extranjeros, tenían cierta simpatía por la familia de José y permitieron su permanencia en el pueblo como lo fue, en Egipto, en la nación, como se dio, como lo conocemos en el relato bíblico. Sin embargo, cuando llega la 18ª dinastía, va a expulsar a los Ixos y va a libertar a Egipto de ellos y se va a generar un espíritu de nacionalismo en contra de los extranjeros. Se va a empezar a desconfiar de ellos y a querer sacarlos. En ese orden de ideas es que creemos que los hebreos empezaron a ser cada vez más rezagados, aunque en un inicio se había tenido mucha simpatía por ellos por lo que José había hecho por Egipto. Muy bien, precisamente el libro de Génesis termina en cuando el pueblo de Israel termina haciéndose parte como de esta nación egipcia, después de que ocurre esta hambruna, de que Dios le da la sabiduría a José para saber cómo repartir bien el tema de los alimentos y poder sustentar así, pues, al mundo, ¿no? Y ya el libro del Éxodo empieza como unos 400 años después, parece que el pueblo israelita ya se había acomodado bien dentro de Egipto, ya estaban como bien asentados a pesar de que habían sido un pueblo nómada, ahora hacían parte de la nación y precisamente había crecido mucho el pueblo, ¿no? Que es algo en lo que hace como mucho hincapié las escrituras y pues nuevamente nuestro folleto. Entonces empieza a crecer el pueblo y un faraón que parece haber olvidado lo que Dios había hecho por ellos, empieza a pensar que este pueblo se va a rebelar contra él. Y ahí es cuando empieza como el miedo del faraón. Mira que es muy interesante esta idea de que el pueblo se multiplicaba porque en Éxodo 7 al 14 se va a enfatizar mucho. Más o menos unas 4 veces se va a hacer hincapié en que el pueblo se hacía más numeroso, en que el pueblo se multiplicaba. Entonces, en el comentario bíblico adventista vamos también a ver que se reitera esto precisamente por diferentes razones. ¿Por qué? El clima de Gosén, de Egipto particularmente, va a tener mucha influencia porque va a ser la tierra mucho más fértil, pero también la fertilidad y la virilidad de los hombres y mujeres hebreos. Y además, la bendición de Dios van a jugar un papel muy importante para ese crecimiento extraordinario en el pueblo judío. Lo que había sido también una promesa para Abraham, ¿no? Sí. Y como este pueblo pues empieza a crecer y el faraón empieza a tener miedo de qué va a pasar más adelante. Y si nos preguntamos también por qué se hace tanto énfasis en el número del pueblo, nos vamos a encontrar con que precisamente todo esto nos lo muestran justo antes de empezar a decirnos que van a haber unas medidas represivas en contra del pueblo de Israel. Medidas represivas como, por ejemplo, empezar a encrudecer el trabajo que ellos tenían que hacer, doblegarles las jornadas de trabajo y aparte, más adelante vamos a ver el asesinato de los niños hebreos.
como medidas crueles e injustas en contra del pueblo. Entonces, esa también es como una estrategia narrativa, ¿no? El contarnos que el pueblo iba creciendo y también iba creciendo en temor de los egipcios por lo que eso podría implicar para ellos, como por ejemplo que se aliaran con sus enemigos o algo por el estilo. En ese orden de ideas, les invitamos a seguir conectados en Conexión 7D. Bueno, algo curioso, Nata, también es que sabemos que a lo largo de la historia muchas personas se han cuestionado la veracidad de la Biblia y de los relatos bíblicos. Y el folleto precisamente hace como énfasis en que en los últimos 200 años de excavaciones arqueológicas se ha podido demostrar que sus relatos son verdaderos. Y esto de alguna forma nos ayuda a cimentar mejor nuestra fe. Eso, a pesar de que la fe sí es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, también tenemos en la historia y a través de la ciencia, tenemos pruebas para realmente tener una fe basada en hechos. Así es, Almita. Me llama mucho la atención que hay una pregunta aquí que es muy inquisidora y es ¿cómo ha influido en tu relación con Dios el hecho de que otras personas te hayan causado dificultades en tu vida? ¿Cómo lo experimentas tú? Bueno, yo creo que al igual que el pueblo de Israel en ese momento, cuando uno pasa por dificultades, la fe se puede mover un poco. Y al final terminan existiendo como dos caminos, ¿sí? Si yo tengo problemas, si estoy teniendo, no sé, estoy atravesando una situación difícil, o bien puedo acercarme a Dios y confiar en que Él obrará. También está la posibilidad de empezar a alejarme de Él y eso termina siendo la situación más difícil, que es lo que termina pasando un poco con el pueblo de Israel. Y es también esta pregunta de si ellos, estando como en un buen momento, pudieron haber dejado la tierra de Egipto antes de ser esclavizados, ¿no? Pero entonces, ¿por qué permanecieron allí? Uh-huh. Sí, y el hecho de que hayan permanecido allí, a mí también me lleva como a pensar en el hecho de que ellos muy seguramente no se sentían, primero no tenían conocimiento sobre tácticas de guerra, o sea, era muy difícil que tomaran la decisión de irse porque eso iba a implicar una oposición al gobierno egipcio. Entonces, muy seguramente por esa falta de conocimiento táctico, pues no habían asumido esa decisión antes. Pero también está el hecho de que se fueron cada vez acomodando más al hecho de estar ahí. Se fueron acomodando tanto que perdieron su norte y la promesa y el pacto que se había hecho desde los patriarcas con el pueblo. Y al hacerse tan cómodos, sencillamente dejaron de ver la necesidad de salir de allí. Es como si estuvieran cómodos en su incomodidad, ¿no? Y ustedes allí desde su estudio también pueden preguntarse un poco eso, y es como muchas veces nos quedamos incluso en lugares o en situaciones en las que sabemos que Dios podría darnos una mano y confiando en Dios podríamos salir de allí, pero muchas veces por ese miedo al cambio nos quedamos en situaciones que tal vez no nos convienen tanto y de alguna forma mueven nuestra fe. Sí, ¿sabes? Y de hecho ese anhelo de liberación que el pueblo tenía es triste, pero lamentablemente ellos añoraban ser libertados de la carga de trabajo que tenían, pero no de las condiciones de vida que estaban llevando, del estilo de vida pagano, de los hábitos de comida que no agradaban a Dios. Sencillamente estaban tan acostumbrados y tan influenciados y su mente se había hecho tan insensible, que ya cada vez estaban más sumergidos en el pecado. De modo que es muy interesante pensar que cuando miramos hacia el futuro vemos que el pueblo empieza a añorar esas cosas que vivía antes, la forma en que comían, la forma en que vivían, el estar asentados en un solo lugar, a pesar de que no era el lugar que Dios tenía para ellos. Exacto, pero sin embargo, Dios siempre pone a personas de las que tal vez no se espera mucho, ¿no? Y terminan siendo como ese testimonio de fe. Y es aquí cuando podemos entrar a hablar un poco de Sifra y Fúa, dos mujeres que Dios usó para empezar con el tema de la liberación del pueblo de Israel en Egipto. Dos mujeres que podemos decir que eran completamente comunes y corrientes. Ellas tenían una función muy importante que era la partería en este contexto. Sin embargo, fueron mujeres que desobedecieron al faraón. Sifra y Fúa son nombres semíticos. Se cree que por esa razón pues que eran hebreas y pues eran las parteras de las hebreas. No sabemos a ciencia cierta
Si había más de 2 parteras, pero son de las que tenemos registro y son llamadas con nombre, porque la función que cumplieron fue sumamente importante. También es interesante que ellas no permitieron que el faraón cumpliera su propósito en cierta medida, porque confiaban plenamente en Dios. No sabemos cuál era el acercamiento que ellas habían tenido con el Dios de Israel, pero confiaban y creían en él. Y es interesante porque en este momento todavía no había habido una gran manifestación de las maravillas de Dios. En ese momento Dios no se había manifestado con las plagas para mostrar su predominancia ante los dioses egipcios. Sin embargo, estas mujeres ya confiaban en la grandeza del Dios de los hebreos. Entonces sí había un conocimiento, no sabemos hasta qué medida, pero sí había un conocimiento, y ese conocimiento fue suficiente para hacer lo correcto y en determinado momento desobedecer aquello que civilmente no estaba bien visto. Muy bien, y que desde que el faraón ya había planteado esta idea de matar a todos los varones que nacieran de mujeres hebreas, empieza también el cuestionamiento de hasta qué punto realmente tenemos el deber de obedecer a nuestras autoridades, ¿no? También es un mandato bíblico que de hecho menciona Pablo en una de sus cartas sobre aprender a obedecer a las autoridades, pero también que la autoridad de Dios es suprema, ¿no? Y que prima de alguna forma el derecho a la vida también. Y Dios tenía un plan que fue el que de alguna forma también empezaron a cumplir estas 2 mujeres, que como decía Nata, terminaban siendo personas con trabajos que de alguna forma damos por hecho. Y también hoy en día, ¿a cuántas personas damos por hecho que realmente cumplen una función muy importante en el tema del evangelismo incluso? Así es. Continúen conectados y continuaremos explorando un poco más sobre estas otras visiones que nos amplían el relato del Éxodo. Bueno, Nata, y aparte de este relato de Éxodo 1, ¿tienes algún otro versículo o promesa que sientas que puedes relacionar un poco con lo que hemos estado hablando? Sí, mira que justamente Gálatas 3:19, aunque es un texto bastante complejo, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. Es un versículo bastante complejo, del cual podríamos hacer un podcast completo, pero en este momento quiero detenerme justamente en que este versículo es clave para comprender que antes de los patriarcas, la interacción con Dios era diferente. Ellos tenían la ley moral tan grabada en su corazón que se movían por esa convicción. Y es así que ellos sabían cómo, digamos, en qué momento era apto hacer un sacrificio, eran conscientes, tenían una relación con Dios demasiado consciente. Sin embargo, durante el cautiverio, el pueblo de Israel fue perdiendo esa sensibilidad por Dios y la ley se fue borrando de su corazón. Por diferentes razones que algunas no las comprendemos del todo, porque hay un silencio bíblico en esos 400 y pico de años de cautiverio, pero vamos viendo cómo en ese contexto de paganismo y de inmoralidad, el pueblo perdió por completo esa comprensión de Dios. Entonces va a ser muy interesante que cuando el ser humano, como seres humanos, llegamos a ese punto a ese estado de insensibilidad, el pecado toma completo dominio en nuestra vida y empezamos a completamente normalizar prácticas que nos apartan de la voluntad de Dios. En ese orden de ideas, Dios, en medio de su misericordia, establece todo este plan para sacar a Israel de esa contaminación que había en Egipto, y lo primero que va a hacer es presentarles las leyes morales que van a ser el pilar de su gobierno teocrático, y luego les va a presentar los estatutos ceremoniales, mostrándonos cómo Dios es un Dios de misericordia que poco a poco le va a ir dando a su pueblo como esas claves para que lo vaya conociendo y se vaya acercando a él. Y finalmente pues mostrarle la revelación completa de su plan, pero lo hace con paciencia, porque el pueblo era un pueblo, como le decía Salma, al inicio era un pueblo nómada, un pueblo que pasó por la esclavitud y que por ende necesitaba con paciencia dejarse impresionar por Dios. Y es así que el Señor en ese camino, en ese tránsito, los va guiando poco a poco y les va revelando poco a poco lo que quiere para ir grabando la ley en su corazón. Como el pueblo ya no tenía la ley grabada en su corazón, en un primer momento necesitó verla grabada en las piedras. Muy bien, y que también termina dando Dios como esas herramientas
para volver a tener un pueblo que sea diferente al resto de las naciones, ¿no? Ujú. Que es lo que, en primer lugar, de alguna forma, habían venido a acercarse también el pueblo de Israel a la nación egipcia. Sin embargo, con el tiempo fueron olvidando ese propósito, pero Dios vuelve y se los recuerda. Así es. Muy bien, ese apunte es muy valioso, Nata. Y ahora quiero que hagamos un salto a Jesús y el nuevo Israel. Ujú. Bueno, me llama mucho la atención que hay un paralelismo que el folleto resalta muchísimo entre el pueblo de Israel y entre Jesús, el ministerio de Jesús. Y es que en un primer momento Jesús nació en un lugar humilde, que quizás no era el más apto para que un niño creciera, pero aún así se fue formando para llegar a ser el maestro que fue. El pueblo de Israel también transitó y estuvo en un lugar en el que era complejo estar, pero finalmente Dios lo fue conduciendo para que llegara a ser luz para otras naciones. Muy bien, y que también se hace una relación con el llamado de los 12 discípulos. Así como el pueblo, los 12 discípulos estaban en un contexto muy difícil, en un contexto donde de alguna forma terminaron siendo perseguidos por hacer parte de ese pueblo elegido por Dios, por aquellos quienes iban a proclamar y demostrar como el testimonio y el verdadero carácter del Dios que los tenía allí. Sí. Pero como aún en medio de esas situaciones difíciles, Dios siempre estuvo allí como tratando de darles crecimiento también, porque eso demostraba también su poder y su perfección. Uh-huh. Y mira que también otro paralelismo es que al igual que Jacob, que tuvo 12 hijos, Jesús tuvo 12 discípulos. Uh-huh. Y estos 12 hijos de Jacob tenían la función de multiplicarse, de poblar la tierra y finalmente pues vivieron muchísimas adversidades los hijos de Jacob, ¿no? Y esa descendencia que tuvo Jacob tuvo que atravesar muchísima dificultad, muchísima complejidad, y asimismo los discípulos en su momento recibieron muchísima oposición cuando fueron los portavoces de esa luz de Cristo. Para ir redondeando nuestras ideas, el paralelismo entre Jesús y el pueblo de Israel también es muy hermoso y a la vez triste, porque nos refleja el elevado propósito que Dios tenía para su pueblo. Dios terminó mostrando un gran propósito con la vida de nuestro Maestro Jesucristo, y también quería que el pueblo de Israel fuera luz para el mundo. Sin embargo, el pueblo rechazó la promesa. Esa historia ya la conocemos, posiblemente la abordaremos a lo largo de este trimestre. Pero es lamentable, es triste como seres humanos vamos haciendo a un lado esa promesa que el Señor tiene para nosotros y esos planes elevados que Él establece para sus hijos. Qué fuerte como a veces terminamos haciendo a un lado la voluntad perfecta de Dios, ¿no? Y nuestros planes terminan teniendo sus propias consecuencias. Bueno, Nata, y yo quería preguntarte algo, y es, ¿tú por qué crees que Dios permitió que el pueblo de Israel terminara siendo esclavizado por la nación egipcia? Esa es una pregunta bastante compleja de abordar, pero yo me quiero ir más por el lado de profundizar en que Israel realmente estaba demasiado cómodo en un lugar que no debía estar cómodo, tan cómodo que perdió por completo su norte y su propósito como pueblo escogido. El pueblo había recibido una promesa que se debía haber ido transmitiendo de generación en generación. Seguramente algunos sí recordaban esa promesa, algunos sí esperaban un libertador, así que sí se había transmitido, pero estaban demasiado cómodos haciendo absolutamente nada y terminaron siendo esclavizados. Y eso siento que me lleva a reflexionar mucho en nuestra condición como seres humanos, cómo nosotros en este momento, como en Israel moderno, nos sentimos tan cómodos en este mundo que perdemos de vista la Canaán celestial. Nos sentimos tan cómodos que dejamos de añorar la promesa que Dios nos ha hecho de salvación. Y siento que es ahí donde debemos detenernos y pensar en esos paralelismos que nosotros tenemos con el Israel terrenal, con el Israel de antaño. Entonces, tener mucho cuidado y recordar que aunque nosotros estamos en este mundo, no somos de este mundo, y nuestra vista debe estar puesta en lo alto y en la promesa que el Señor ha hecho para nosotros, sus hijos. Amén. Tras el estudio de esto, también me queda a mí un poco la idea de que, a pesar de que muchas veces terminamos sufriendo las consecuencias de nuestras propias decisiones, así como lo tuvo que vivir el pueblo de Israel, creo que también vemos el amor y la bondad de Dios proveyendo para ellos
una salida, ¿sabes? Algo diferente, que aunque tal vez ellos tuvieron que, no sé, haber sufrido más tiempo para poder caer en cuenta, Dios les dio la posibilidad y creó un plan diferente para que ellos pudieran volver a estar en la presencia de Dios, que es, como mencionábamos en la introducción, el plan de Dios desde el inicio, ¿no? Así es. Muchas gracias, Alma, por acompañarnos en este primer repaso de la lección del inverso de este trimestre. Les invitamos a ustedes a estar muy atentos la próxima semana a la lección que tendremos. El título es Con tus propios métodos. Les invitamos a adquirir el inverso si no lo han hecho, a que podamos conectarnos a este estudio profundo del libro del Éxodo y a la, como lo decía Salma, la travesía del pueblo que nos identifica tanto a nosotros como el Israel moderno. Muchas gracias por conectarse. No olviden que esta es Conexión 7D. Denle me gusta y suscríbanse al canal de nuestra iglesia si no lo han hecho. Que el Señor les bendiga.